El camino del lobo solitario. Te voy a contar una historia que cambiará tu perspectiva sobre la soledad. Esta es la historia de Marco, un hombre que descubrió su verdadera fuerza en el lugar donde menos la esperaba. La caída. Marco tenía 32 años cuando su mundo se derrumbó. En un solo mes perdió su trabajo en una empresa donde había invertido 10 años de su vida, su novia lo dejó por su mejor amigo, y su grupo de amigos, esos con los que había compartido incontables noches, simplemente desaparecieron cuando más los necesitaba. Se encontró solo en su apartamento, rodeado de silencio. Las paredes que antes resonaban con risas ahora solo devolvían el eco de su respiración. Durante semanas, Marco se hundió en la autocompasión. Pasaba días enteros en pijama, viendo series sin sentido, pidiendo comida a domicilio, evitando los espejos porque no soportaba verse a sí mismo. Una noche, mientras navegaba sin rumbo por internet a las 3 de la madrugada, encontró un documental sobre lobos. Vio como un lobo, separado de su manada, no se rendía. No aullaba pidiendo ayuda eternamente. Ese lobo aprendía a cazar solo, a sobrevivir solo, a ser completo en su soledad. Y algo dentro de Marco se encendió. Si ese animal puede hacerlo, pensó, ¿por qué yo no? El primer paso. Al día siguiente, Marco hizo algo que no había hecho en semanas, se duchó, se afeitó y salió a correr a las 6 de la mañana. No porque estuviera motivado. No porque se sintiera bien. Sino porque decidió que estar solo significaba que era el único responsable de su destino. Los primeros 10 minutos fueron un infierno. Sus pulmones ardían, sus piernas protestaban. Quiso regresar. Pero entonces recordó al lobo. Los lobos no se rinden porque algo sea difícil. Así que continuó. Corrió solo 3 kilómetros ese día, pero fueron los 3 kilómetros más importantes de su vida. Porque no eran solo kilómetros físicos, eran kilómetros mentales. Cada paso era una declaración, no necesito a nadie para empezar a reconstruirme. Cuando regresó a su apartamento, por primera vez en semanas, se miró al espejo. Y aunque vio a un hombre cansado, sudoroso, con el rostro rojo, también vio algo más, vio a alguien que había decidido pelear. Esa noche escribió en un cuaderno viejo, Día 1, el lobo solitario comienza su camino. El entrenamiento en la oscuridad. Los siguientes meses fueron brutales. Marco estableció una rutina estricta, despertaba a las 5:30 de la madrugada, corría, meditaba durante 20 minutos, leía durante 1 hora, buscaba trabajo, aprendía nuevas habilidades en línea, cocinaba sus propias comidas, hacía ejercicio en casa y escribía en su diario antes de dormir. No había nadie que lo aplaudiera. No había nadie que le dijera, bien hecho, o, estoy orgulloso de ti. Solo había silencio y disciplina. Hubo noches en las que la soledad pesaba como una losa. Veía las fotos de sus antiguos amigos en redes sociales, viviendo vidas aparentemente perfectas, rodeados de gente. Y se preguntaba si estaba equivocado, si estaba siendo demasiado duro consigo mismo. Pero entonces recordaba algo que había leído. El lobo solitario no es débil por estar solo. Es fuerte porque ha aprendido que su valor no depende de la manada. En esos momentos oscuros, Marco aprendió la lección más valiosa de todas, la soledad no es ausencia de compañía, es presencia de uno mismo. Por primera vez en su vida, estaba conociéndose de verdad. Sin máscaras. Sin pretensiones. Sin la necesidad de impresionar a nadie. Descubrió que le gustaba la poesía. Que podía cocinar mucho mejor de lo que pensaba. Que tenía una voz interior sabia que había estado silenciada por el ruido constante de opiniones ajenas. La transformación invisible. A los 6 meses, Marco era irreconocible. No solo físicamente, aunque había perdido 15 kilos y ganado músculo. El cambio real era interno. Había aprendido programación web por su cuenta y había comenzado a hacer trabajos freelance. No ganaba mucho, pero era suficiente.
Más importante aún, estaba construyendo algo por sí mismo, para sí mismo. Sus mañanas ya no eran una lucha. Despertaba antes que la alarma, ansioso por comenzar el día. Había aprendido a disfrutar de su propia compañía. Cocinaba platos elaborados solo para él, no porque tuviera que impresionar a alguien, sino porque se había convertido en alguien que merecía ese esfuerzo. Una tarde, mientras trabajaba en un café, una mujer se sentó frente a él. «Disculpa», dijo ella, «te he visto aquí varias veces y siempre pareces tan enfocado. ¿Qué estás trabajando?» Marco levantó la vista y sonrió. Por primera vez en años, no sintió la necesidad de impresionar a nadie. No inventó que era CEO de nada ni exageró sus logros. Simplemente dijo la verdad: estoy aprendiendo a programar. Estoy reconstruyéndome. La honestidad en su voz, la tranquilidad en sus ojos, la confianza silenciosa que emanaba, todo eso era resultado de meses de trabajo en soledad. Y la mujer lo notó. Pero Marco no estaba buscando validación. Ya no la necesitaba. Había encontrado algo mucho más valioso: autosuficiencia emocional. La prueba del fuego. Un año después de su caída, Marco recibió una llamada. Era su exnovia. «He estado pensando en ti», dijo ella. «Creo que cometí un error. ¿Podemos vernos?» El Marco de hace un año habría saltado de alegría. Habría corrido hacia ella, olvidando todo el dolor, desesperado por no estar solo. Pero el Marco que sostenía ese teléfono era diferente. Había pasado 365 días aprendiendo que su valor no dependía de que alguien lo eligiera. Había descubierto que podía estar completo sin necesitar completar a alguien más. «Te agradezco la llamada», respondió con calma, «pero no creo que sea buena idea. Te deseo lo mejor, de verdad». Cuando colgó, sintió algo extraordinario: paz. No resentimiento, no orgullo herido, no victoria amarga. Solo paz. Días después, se encontró con su antiguo grupo de amigos en un centro comercial. Lo vieron, hubo un momento incómodo de reconocimiento, y uno de ellos se acercó. «Oye, Marco, hace tiempo que no sabemos nada de ti. Deberíamos juntarnos». Marco los observó. Eran las mismas personas que habían desaparecido cuando las cosas se pusieron difíciles. Y se dio cuenta de algo profundo: no estaba enojado con ellos. Simplemente había superado la necesidad de su aprobación. «Gracias por el ofrecimiento», dijo, «pero estoy bien como estoy». Esta fue su verdadera prueba de fuego. Y la pasó no con rabia, sino con indiferencia serena. El lobo solitario no necesita vengarse de la manada que lo abandonó. Simplemente sigue su propio camino. El descubrimiento del propósito. En el segundo año de su transformación, Marco hizo un descubrimiento que cambiaría todo: la soledad no había sido un castigo, había sido una preparación. Todo ese tiempo que pasó solo, construyéndose, aprendiendo, fortaleciéndose, no había sido en vano. Había estado preparándose para algo más grande que él mismo. Comenzó a escribir sobre su experiencia en un blog. No para buscar seguidores o hacerse famoso, sino porque sentía que su historia podía ayudar a otros. Escribió sobre las noches oscuras, sobre los momentos de duda, sobre cómo la disciplina puede salvarte cuando la motivación falla. Los mensajes comenzaron a llegar. Personas de todo el mundo que se sentían solas, perdidas, rotas. Y Marco les respondía a cada uno, compartiendo lo que había aprendido. La soledad, escribió en uno de sus posts más populares, es el crisol donde se forja el verdadero carácter. Es fácil ser fuerte cuando tienes un ejército detrás de ti. Pero el verdadero guerrero es quien puede mantenerse en pie cuando está completamente solo. Había encontrado su propósito: convertir su dolor en sabiduría para otros. Su soledad no había sido el final de su historia, sino el comienzo de su misión. Empezó a crear contenido en vídeo,
compartiendo ejercicios de mentalidad, rutinas de disciplina, formas de encontrar paz en la soledad. Su audiencia crecía no porque prometiera soluciones fáciles, sino porque hablaba desde la experiencia auténtica. La manada correcta. Aquí es donde la historia toma un giro que Marco nunca esperó. A medida que compartía su viaje, comenzó a atraer a las personas correctas. No a los que querían algo de él, sino a los que resonaban con su mensaje. Personas que también habían caminado por el Valle de la Soledad y habían emergido transformadas. Conoció a Elena en un evento de emprendedores. Ella había construido su propio negocio después de un divorcio devastador. No se acercó a Marco porque lo necesitara, sino porque reconoció en él a un igual, a alguien que entendía que la fortaleza viene de dentro. Conoció a David, un exatleta que había perdido su carrera por una lesión y había tenido que reinventarse completamente. Conoció a Sara, una escritora que había pasado años en soledad perfeccionando su arte. Estas personas no eran como sus antiguos amigos. No estaban ahí por conveniencia o por llenar el tiempo. Estaban ahí porque compartían algo más profundo, el entendimiento de que el valor de una persona no se mide por cuántos están a su alrededor, sino por quién es cuando está sola. Marco se dio cuenta de algo hermoso, había pasado tanto tiempo siendo un lobo solitario que cuando finalmente encontró a su manada, era la manada correcta. No cualquier grupo que lo aceptara, sino personas que habían sido forjadas en el mismo fuego. El lobo solitario, reflexionó, no busca una manada desesperadamente. Se fortalece en la soledad hasta que atrae a la manada que merece. El legado del lobo. Han pasado 5 años desde aquella noche en que Marco lo perdió todo. Ahora dirige una empresa de desarrollo web exitosa, tiene un podcast sobre resiliencia que alcanza a millones, y ha escrito un libro que se convirtió en bestseller. Pero si le preguntas cuál es su mayor logro, no menciona ninguna de esas cosas. Su mayor logro es que ya no le teme a la soledad. Tiene personas maravillosas en su vida ahora. Elena se convirtió en su pareja, no porque se necesitaran el uno al otro, sino porque dos personas completas decidieron caminar juntas. Tiene amigos leales que aparecieron en su vida cuando él ya estaba completo. Tiene una comunidad que lo respeta y lo valora. Pero lo más importante, sabe que si todo eso desapareciera mañana, estaría bien. Porque aprendió la lección fundamental del lobo solitario: tu paz no puede depender de factores externos. Debe venir de dentro. Cada mañana, Marco sigue despertando a las 5:30 de la madrugada. Sigue corriendo. Sigue meditando. Sigue escribiendo en su diario. No porque lo necesite para impresionar a alguien, sino porque esos rituales son su ancla, su conexión con ese hombre que se levantó del suelo cuando nadie apostaba por él. En su último post, que se volvió viral, escribió: la soledad te enseñará más sobre ti mismo que cualquier relación. Te mostrará de qué estás hecho cuando no hay nadie mirando. Te obligará a enfrentar tus demonios sin escapatoria. Y si la atraviesas, si realmente la atraviesas sin rendirte, emergerás como algo nuevo. No mejor que los demás, pero mejor que el que eras. El lobo solitario no es superior a la manada. Simplemente es completo en sí mismo. Y esa completitud es lo que le permite, eventualmente, encontrar a otros lobos que también son completos. Y juntos, crean algo extraordinario. Así que si estás solo ahora, si sientes que el mundo te ha abandonado, si las noches son largas y el silencio es ensordecedor, quiero que sepas esto: no estás siendo castigado. Estás siendo forjado. El universo no te está quitando personas. Te está dando la oportunidad más valiosa de todas, la oportunidad de conocerte, de construirte, de convertirte en alguien tan completo que cuando las personas correctas lleguen, las reconocerás inmediatamente. La soledad no es tu enemiga. Es tu maestra. Y la lección que te está enseñando es la más importante de todas: que tú eres suficiente. Siempre has sido suficiente. Y siempre lo serás. Sé el lobo solitario. Aúlla a tu propia luna.
Caza tus propios sueños. Corre tu propia carrera. Y cuando estés listo, cuando seas verdaderamente completo, la manada correcta te encontrará. O mejor aún, descubrirás que ya no necesitas una manada para sentirte completo, y eso es la verdadera libertad. La historia de Marco no es única. Es la historia de cada persona que ha tenido el coraje de abrazar la soledad en lugar de huir de ella. Es tu historia, si decides que lo sea. La soledad te está llamando no para destruirte, sino para reconstruirte. No para aislarte, sino para encontrarte. El instinto del lobo solitario no es sobre rechazar a los demás, es sobre no necesitar desesperadamente su validación para existir. Despierta ese instinto. No mañana. Ahora. Porque el lobo solitario que llevas dentro ha estado esperando toda tu vida a que tengas el coraje de dejarlo salir. La manada puede darte compañía, pero solo la soledad puede darte identidad. ¿Estás listo para ser fuerte en tu soledad? El camino te espera. Y solo tú puedes caminarlo.